No sí van a librar de nosotros, requieres en el plano 18. Como prometí al final de la exposición anterior, vamos a ver una nueva cónica. Ya vimos la elipse incluye a la circunferencia como cónica, y ahora vamos a ver como segunda cónica la hipérbola. En principio, el título grande sigue siendo cónicas. Ya después vamos a explicar en algún otro video, hacer énfasis desde el punto de vista griego, qué significa cónica, viene de estas cónicas que son la elipse, el círculo, la hipérbola, la parábola, vienen de, de hacer cortes sobre un cono. Un cono es como bueno, todos sabemos lo que es un cono, como una trompeta, como una copa cónica. Y si yo hago cortes determinados, si lo corto al ras, genero un círculo. Si lo corto eh, así de alguna manera de perfil, ¿no? Paralela a esa copa, a ese cono, genera una hipérbola. Bueno, si lo corto de costado, generaría una parábola. Bueno, dependiendo de cómo corte el cono, geométricamente, que lo voy a cortar con un plano, genero alguna de estas cónicas que son, bueno, el círculo, la elipse, eh, la hipérbola. Bueno, yo dije que si lo corto así transversalmente generaba una parábola. No, generó una elipse. O sea, si lo corto así, el cono genera un círculo. Si lo corto así, de chanfleado, genera una elipse. Y si lo corto así, paralelo, así al eje del cono, genera una hipérbola. Bueno, la cuestión es que por eso se dicen cónicas, porque provienen de cortar con un plano un cierto cono en 3 dimensiones. Pero bueno, no, viene al pasar eso, no es importante. Pero en otro video, por ahí más profundamente, cuando trate el tema de geometría analítica sobre cónicas, o sobre formas cuadráticas, vamos a enfatizarlo, claro. Dentro de las cónicas, dentro del mundo de las cónicas, vamos a ver la hipérbola. Vamos a ver la hipérbola. Bien. Bien, vamos a ver la hipérbola. Bueno, perfecto. Esta figura geométrica, hipérbola, muy utilizada en geometría analítica, tiene muchas propiedades, una de las cónicas importantes dentro de la geometría, entre las formas cuadráticas. No voy a hablar de todas las propiedades, voy a hablar de los pocos elementos que vamos a usar de ella. Obviamente que el estudio es más profundo, hay muchas cosas que se pueden hacer con hipérbolas, lógico, pero vamos a ver lo básico, elemental, para poder utilizarlo en análisis 2, en cálculo 2, matemática 2, no sé cómo lo pueden llamar, depende de qué facultad, claro. En principio, la hipérbola, igual que la elipse, se construye su fórmula o se deduce su fórmula. No vamos a deducir la fórmula, pero se deduce de una manera parecida, similar a cómo se deduce la elipse. Nosotros habíamos dicho que la elipse agarramos una cuerda, ¿no? De una cierta longitud L, clavábamos 2 clavitos sobre una madera, ¿no? Y agarrábamos el hilo, lo atábamos en un clavito, lo atábamos el otro extremo en otro, tensábamos el hilo con un lápiz y hacíamos, siguiendo tensando el hilo permanentemente, una curva que se cerraba, que daba con una forma de pelota de rugby, ¿no? Que esa figura ovalada no es otra cosa que la elipse. Eso es la manera de cómo lo trazaba Leonardo da Vinci y muchos otros, dibujaban una elipse en un plano. Bueno, de una manera parecida también vamos a poder dibujar una hipérbola, pero va a ser un poco más complejo, no va a ser tan rudimentario como el caso de la elipse. ¿Cómo vamos a trazar una hipérbola? ¿O qué condición? Bueno, vas a dibujar la hipérbola y vamos a decir, bueno, que a partir de
cierta propiedad, como la tiene la elipse, ¿no? Se puede construir la fórmula de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola, que es la ecuación en el sistema de ejes cartesianos XY. Es la fórmula que lo que necesitamos. Bueno, una hipérbola podría ser esto. Esto es un caso particular. Una hipérbola centrada en el origen, pero es un caso particular. No deja de ser un caso particular. Vamos a llamar a estos dos puntos que estoy trazando vértice 1 y vértice 2 de la hipérbola. Vamos a ver cómo se dibuja. La hipérbola, en principio, va a estar determinada por dos, digamos, va a estar limitada o delimitada por dos rectas que pasan por el origen de coordenadas que se llaman asíntotas oblicuas de la hipérbola. Nosotros hemos visto asíntotas oblicuas en el análisis 1, estas también son asíntotas oblicuas, y después vamos a hablar, después vamos a ver cómo se obtienen esas asíntotas oblicuas matemáticamente. Primero vamos a dibujar en forma intuitiva lo que es una hipérbola y vamos a ver qué relación tienen estas asíntotas que estoy buscando con la fórmula de la hipérbola. Que obvio que no vamos a deducir la fórmula de la hipérbola, voy a decir de dónde sale. Pero no viene al caso saber la demostración de cómo se llega a la expresión, a la fórmula que define todos los puntos de una hipérbola. Esas son las asíntotas oblicuas, de trazarlo con la mayor, digamos, prolijidad. Sobre esas dos asíntotas oblicuas se van a apoyar las dos curvas que yo voy a dibujar y que van a definir todos los puntos de la hipérbola. La hipérbola va a ser una curva así, que se va asintóticamente, ¿no? Apoyándose sobre esa línea punteada. Lo voy a dibujar mejor, perdón. Es una curva que está delimitada por esas dos asíntotas, ¿no? Oblicuas. O sea que en el infinito, y acá también por el infinito, obviamente cuando voy dibujo así el infinito de X, ¿no? Cuando me voy al infinito, veo que la curva tiende a rozar o a tocar la línea punteada, porque obviamente es la característica que tiene una asíntota, ¿no? Delimita la gráfica de la función, pero la gráfica nunca llega a tocar a la línea punteada. Bueno, y por este lado pasa lo mismo. Simétricamente, ¿no? Vamos a hacerlo lo más prolijo posible, sin pensar tanto. Si uno piensa, le sale mal. Pues esto es un dibujo, claro. Pero bueno, trato de ser lo más prolijo. Es difícil ser prolijo en el pizarrón. Pero bueno, ya se ve. No sé si se ve bien o si se ve mal, pero se ve. Ahí está. Bueno, también en el infinito, cuando la función se va al infinito, la curva tiende a rozar la línea punteada y acá también pasa lo mismo. Ok. Acá queda la hipérbola. Obviamente yo no estoy definiendo, estoy viendo una cosa intuitiva, estoy mostrando cualitativamente lo que es la gráfica de una hipérbola, delimitada por esas dos asíntotas oblicuas. Pero no estoy poniendo ninguna fórmula en el pizarrón. Bueno, la cuestión es la siguiente. Acá hay una distancia entre vértice 1 y vértice 2. Estos son los vértices de la hipérbola. La distancia entre estos dos puntos es esto, ¿no? Es esta distancia. Esta distancia entre vértice 1 y vértice 2 la vamos a llamar D. O sea, vamos a llamar D a la distancia entre vértice 1 y vértice 2. Una distancia que se mide a regla, ¿no? Uno puede agarrar una regla y medirlo según una escala, la distancia entre B1 y B2. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar un punto cualquiera genérico de la hipérbola. Podría ser este punto, este punto, este punto.
Cualquier punto, pero agarro este punto en particular. Este punto en particular tiene coordenadas X e Y, claro. Es un punto cualquiera de la hipérbola. Bueno, la cuestión es la siguiente. Más allá de que es un punto cualquiera de X y de la hipérbola, ahora voy a sacar esto porque si no voy a hacer mucho enchastre. Es un punto X y cualquiera de la hipérbola. La cuestión es la siguiente. Si yo ahora trazo una distancia entre B2 y el punto P, que la vamos a trazar así. Esto lo vamos a llamar distancia 2. Y a esta distancia, desde el punto B, del vértice B1 al punto P, distancia de 1. Ahí está. Y así para cualquier punto, ¿no es cierto?, de la hipérbola, va a haber una distancia 2 y una distancia 1. La distancia 2 es la distancia del punto P al vértice 2, y la distancia 1 es la distancia del punto P al vértice 1. Esto lo vamos a poner. Entonces vamos a poner distancia 1, es la distancia entre P y el vértice 1. Distancia 2, distancia entre P y el vértice 2. ¿Listo? Entonces, la cuestión es la siguiente. Si ahora estuviésemos, este punto P tocaría el vértice 1, o sea, P coincide con B1, o sea, si P coincide con B1, coincide significa que es el mismo punto, o sea, P es igual a B1, o sea que el punto P está acá ahora. Bueno, la distancia entre este punto y el vértice 2 es esta distancia D. Esta distancia a la cual yo llamé D. Bueno, ok. La cuestión es esta. Que si yo estuviese acá, o si estuviese acá, o si estuviese acá, o si estuviese acá, o esto acá, o acá abajo, lo que sea, siempre la propiedad que se va a cumplir geométricamente y que voy a mencionar es que la distancia entre cualquier punto P de la curva, de la hipérbola, ¿no?, al vértice 2 menos la distancia del punto P al vértice 1, la diferencia de esas dos distancias siempre tiene que ser igual a la distancia que existe entre los vértices 1 y 2. O sea, una propiedad siguiente dice así, es una propiedad geométrica de la hipérbola, dice que la distancia 2, que es la distancia del punto P al vértice 2, menos la distancia 1, que es la distancia del punto P al vértice 1, esto va a ser igual siempre para cualquier punto P de la hipérbola. Eso va a ser siempre igual a la distancia entre los vértices, B1 y B2. La distancia entre los vértices entre 1 y B2 es D. Esto es una propiedad fuerte, importante, que caracteriza la hipérbola. Y esto vale para todo punto P perteneciente a la hipérbola. Cualquier punto que yo tome de la hipérbola cumple esta propiedad. Que la distancia 2 menos la distancia 1 es la distancia entre vértices. Siempre. O sea, si yo quisiera hacer caseramente, rudimentariamente, una hipérbola, bueno, un poco complicado, pero
Agarro dos puntos, a este punto lo llamo B1, B2, trazo la distancia entre B1 y B2, y bueno, después voy dibujando una serie de puntos sobre una curva, una serie de puntos de tal forma que cumpla esta propiedad, que la distancia 2 de ese punto al vértice 2, menos la distancia 1, que es la distancia del punto P al vértice 1, esa diferencia sea la distancia D que existe entre los vértices. Entonces, dibujo B1, B2, mido la distancia entre esos dos vértices, sé que tiene que ser constante esa distancia, y después voy trazando una serie de puntos de tal forma que me va a dar una curva, de tal forma que la distancia entre esos puntos P que estoy haciendo entre el vértice 2 menos la distancia del punto P al vértice 1, esa distancia, esa diferencia de distancia, tiene que dar D. D, que es la distancia entre los dos vértices. El tema que no es tan fácil dibujar una curva así, porque tengo que ir trazando puntos sobre el plano que cumplen esta condición en todo momento. Porque si llegan a dejar de cumplir esta condición, ya no estoy trazando una hipérbola, estoy trazando otra curva. Entonces la idea es trazar con precisión, ir trazando punto a punto un conjunto de puntos que cumpla esta receta en todo momento, tal que la distancia entre este punto genérico P al vértice 2, que llamo de 2, menos la distancia de este punto P al vértice 1, que llamo de 1, esa diferencia de distancia tiene que ser D, o sea, la distancia que existe entre los vértices de la hipérbola. Bueno, con esta condición se puede demostrar, y lo pueden usar como un corolario, digamos, de esta propiedad. Un corolario es una propiedad que viene de otra propiedad, pero sigue siendo una propiedad en sí. Podemos demostrar que si D2 menos D1 es igual a D, en todo momento, para todo punto P perteneciente a la hipérbola, bueno, la hipérbola va a ser la figura que yo estoy generando con esta condición. Entonces, nos va a quedar una ecuación de la siguiente forma. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, donde A y B son los semiejes de la hipérbola. ¿Y qué son los semiejes de la hipérbola en el gráfico? Bueno, en el gráfico los semiejes de la hipérbola van a poder estar bien determinados por las asíntotas. Sí, van a poder estar muy bien determinados por las asíntotas. Bueno, el valor de A sería esto que estoy trazando acá, la distancia entre el origen y el vértice 1, que es la misma distancia entre el origen y el vértice 2. O sea, esta distancia de este punto a este punto vale A. Ese es el semieje A, que se encuentra sobre X. Y el semieje B es, y prestad atención, desde el vértice 1, trazar una prolongación con línea de puntos hasta la asíntota oblicua, que es la que marqué en forma diagonal, y esa altura que me queda no es otra cosa que B, o sea, el semieje B. O sea, desde el vértice 1 tras una línea de puntos hasta la asíntota oblicua, que ya estaba definida de antes, y esta altura que queda no es otra cosa que el semieje B de la hipérbola. Listo. Y ese es el semieje que corresponde al eje Y, porque es paralelo al eje Y, ¿no? Bueno, las asíntotas oblicuas, vamos a poner a O de asíntota oblicua,
quedan definidas para esta hipérbola que está centrada en el origen de coordenadas, porque esta es la ecuación de la hipérbola, esta es la ecuación de una hipérbola centrada en el origen de coordenadas, ¿no? Vamos a poner la ecuación de la hipérbola centrada en el origen de coordenadas, de poner las asíntotas oblicuas. De semiejes A y B, centrada en el origen de coordenadas, que es el 0, 0. Obviamente que a partir de esta condición deduzco esta ecuación, no lo voy a hacer, pero en formas cuadráticas, cuando uno analiza en geometría analítica la deducción, ¿no?, de la hipérbola, queda eso. Lo voy a hacer en otro video, acá no, porque aparte no hace falta. Hay que utilizar esta curva. Bueno, cuando me dibujen esta curva, digamos, cuando me den la fórmula de esta curva, tiene que ver con esto, con esta hipérbola, ¿no? Así y así, delimitada por estas dos asíntotas oblicuas. Y las asíntotas oblicuas las voy a poner acá al costado. Si se ven, vamos a poner a O. Las asíntotas oblicuas quedan definidas por estas dos ecuaciones. B sobre A por X e I igual a menos B sobre A por X. Por eso A y B, que son los semiejes, tenían que ver con las asíntotas oblicuas. Esta asíntota que está acá, oblicua, esta que está a la derecha, vamos a borrar el infinito este. Esta que está a la derecha, esta es I igual a B sobre A por X. Y esta que está a la izquierda es I igual a menos B sobre A por X. Se supone que esta tiene pendiente negativa, que es menos B sobre A. Acuérdense que los semiejes A y B, tanto en la elipse y en la hipérbola, se definen como mayor que 0, son positivos. Por lo tanto, B sobre A es positivo, pero con este signo menos, este menos B sobre A no es otra cosa que la pendiente de esta recta, y es negativa, por eso decrece la función lineal. Ya lo vimos en el análisis 1 eso. Y acá la pendiente B sobre A positiva es una línea para arriba. Bueno, lógicamente, vamos a hacer un poquito mejor acá, que se ve mejor. Ya tenemos las dos, así, las dos ecuaciones de las dos asíntotas. Y quedan definidos por estas dos fórmulas que están acá. Bueno, listo, ya está. Ya di los ingredientes necesarios. Ya son 23 minutos. Nos fuimos un poquito. Quiero que sean de 15, pero muchas veces no puedo cortar en 15. Pero estos son los ingredientes fundamentales. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar de la ecuación del hipérbola en el próximo video. Regiones del plano 19. Vamos a ver la otra versión de hipérbola, porque la hipérbola podría estar orientada así, en esta forma, verticalmente, o podría estar orientada en forma horizontalmente. Ahora vamos a verlo. O sea que estos dos términos estarían dando vuelta. En vez de decir x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1, podría aparecer así. Y cuadrado, ¿no?, sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, y lo que cambia es la orientación de la hipérbola, pero en definitiva es similar. Pero vamos a verlo en el próximo video. Así que los espero en regiones en el plano 19 y no se muevan de ahí, que viene lo mejor. Chau, chau.